Buenas tardes. Muchas gracias a todos los que estáis aquí esta tarde presentes con nosotros. Hemos empezado un poquito por el final, porque la señora alcaldesa se tiene que marchar a otro compromiso que tiene. Entonces hemos querido empezar por un pequeño detalle que queríamos tener con ella, por estar aquí con nosotros esta tarde, porque hay muchos eventos programados y muchas cosas y en fin, no es fácil simultanearlos todos, y entonces por eso hemos empezado un poquito por detrás, ¿no? por el final. Vamos a comenzar. Estimada alcaldesa, estimado don José Naranjo, compañeros de mesa, familia, amigos todos, bienvenidos al ciclo de jornadas y exposición colectiva de pintura, inspiración de Goya, arte y sociedad en la Campiña de Córdoba desde la Ilustración. Quien nos convoca aquí hoy es una asociación cultural de reciente creación, Diego Mitch Blake, que fundamenta sus fines en el recuerdo de las hazañas de don Diego Gutiérrez de los Ríos y Guzmán, segundo conde de Fernandúñez, uno de los primeros fernandúñenses que ya en el siglo XVII estuvo en contacto con el mundo anglosajón, por su cargo de gobernador de Sanlúcar y defensor de las costas gaditanas ante los ataques de los piratas ingleses. Los cañones de Blake, botín de guerra por él requisado al sanguinario almirante del mismo nombre, se encuentran empotrados en la cara oriental de la torre de Fernandúñez de Teme, hoy integrada en el Palacio Ducal de Fernandúñez. Diego Mitch Blake recuerda estos hechos de forma pacífica, haciendo énfasis en la promoción de proyectos de cultura y arte contemporáneo, en los ámbitos local e internacional. La asociación pretende demostrar con ello que el arte y todas las manifestaciones afines de la cultura forman parte de la identidad propia de un territorio, cuando ésta se entiende como elemento de intercambio enriquecedor hacia otras culturas. Pero hoy hemos venido a ilustrarnos o a instruirnos acerca de la Ilustración en Fernandúñez, de una serie de reformas que a lo largo de todo el siglo XVIII hicieron que dejáramos de ser una pequeña aldea para convertirnos en una sociedad moderna, muy parecida a lo que somos hoy. Podemos decir que el culmen de dichas reformas ilustradas fue la fructífera e inspiradora estancia de Goya en Fernandúñez, y que las consecuencias de dichas reformas se dejan ver hasta el día de hoy, ya que forjaron el carácter emprendedor, siempre a la búsqueda de la excelencia, de los hombres y mujeres de esta tierra. En la actual coyuntura económica, quizás sea necesario reflexionar sobre ello. Siguiendo a Goya, muchos otros pintores han seguido encontrando inspiración en el paisaje de la Campiña de Córdoba, elevando a la categoría universales paisajes y temáticas populares. Francisco Vera nos acompaña aquí, Manuel Castillero, que hoy se ha disculpado porque por motivos de salud, y Felipe Ceja, que se encuentra entre nosotros también, forman parte de una joven, pero a la vez consolidada generación de pintores que se han dejado seducir por las dulces formas de nuestra geografía. Y es que paisaje y paisanaje siguen estando, igual que en tiempos de Goya, a disposición de los creadores. Su versión de los mismos
ayudará a definir la forma en que dentro de otros 200 años los hombres del futuro analicen la encrucijada del cambio de milenio. A continuación, cedo la palabra a doña Elena Ruiz Bueno, alcaldesa de Fernán Núñez, que nos va a saludar y... Bien, bueno, pues buenas tardes, noches a todas y a todos. Y muchísimas gracias, Matías, por invitar al Ayuntamiento a estar aquí con vosotros y a mi persona, y sobre todo pues por el detalle, muchísimas gracias. Como dice Matías, lamentablemente tengo que ausentarme ya, no puedo pararme mucho más porque tenemos otro acto, pero será Alfonso el que se quede aquí ocupando los honores de esta mesa, ¿no?, acompañando. Y nunca mejor dicho honores, ¿no?, porque creo que esta mesa es un orgullo estar aquí entre estos dos fenómenos que tengo a izquierda y a derecha, ¿no? Un fenómeno más que consolidado como es Pepe y un fenómeno en proyección que llegará también muy, muy lejos como es Francisco, ¿no? La verdad que, como digo, muchísimas gracias y enhorabuena a Artilingua por todo lo que a lo largo de su corta vida, porque tampoco es que Artilingua lleve un tiempo más que consolidado, ¿no? Un pequeño tiempo, pero sí que está sentando esas bases de lo que en Fernán Núñez podemos identificar como unas palabras, he puesto ahí en el libro de firmas, ¿no?, con la educación, con la cultura, con la enseñanza, ¿no? Estáis demostrando poco a poco y con pasitos lentos pero firmes esa apuesta que hacéis, y muestra de ello también este público, ¿no?, que acompaña, que es un público más del que tenéis que sentiros más que orgullosos, ¿no? No cesáis en el empeño de avanzar, la muestra, la has dicho, ¿no?, la muestra un botón, ahí está esa exposición de pintura, nos faltan día a día esas exposiciones, esas jornadas, esas actividades que en torno a la cultura, que en torno a la educación siempre organizáis y de la que siempre conseguís respuestas. La respuesta está ahí, la gente os apoya, la gente os responde y creo que eso es un verdadero orgullo. Por eso, como decía, muchísimas gracias por invitarnos, enhorabuena y a seguir trabajando en esta línea, porque ese avance y esa consolidación sí que la vaya a conseguir en poco tiempo, porque estamos seguros de ello. Muchísimas gracias y nada más por mi parte. Eran 5 minutos y las prisas, así que me ciño al guión. Eso también ahí, ¿no? También ahí. Con tu micrófono. Francisco Manuel Espejo, que nos va a ilustrar acerca de la inspiración goyesca en la pintura contemporánea cordobesa, y nos va a centrar la exposición que tenemos de Francisco Vera, Felipe Ceja y Manuel Castillero con el tema que hoy nos reúne. Vale. Pues buenas noches y bienvenidos a todos. Quiero comenzar con una frase del tercer conde de Fernán Núñez, de un Francisco de los Ríos, que ya hablará, creo, Pepe Naranjo, que decía que la geometría y el arte no solo sirven para el culto y el ornato de la vida, sino para todas aquellas operaciones prácticas que con ellas se ofrecen al príncipe. Esta frase está recogida en su libro El hombre práctico, escrito y publicado en 1680, y un libro en el que viene a recoger pues, las virtudes que debía tener el hombre de la ilustración. Viene a ser un material didáctico en el que quiere poner la base de las virtudes que debería tener pues, el hombre de ilustración, un hombre aristócrata. Lo escribe para que sus descendientes sigan esta educación y con un objetivo muy claro, pues lo que era medrar en la escala de la sociedad aristocrática. De hecho, era el tercer conde, el objetivo era pues, alcanzar el título de duque, como de hecho consiguió su bisnieto Carlos Gutiérrez de los Ríos en 1817. Siendo hoy día, pues, ahora mismo podríamos decir la segunda casa nobiliaria de España, puesto que la duquesa de Medinaceli, que era la segunda, y la duquesa de Osuna, la tercera, pues fallecieron una hace unos meses y otra hace ya unos breves años. Pues la duquesa de Alba, como conoceréis, es la que ostenta más títulos nobiliarios en España y es la grande de España, además de Fernán Núñez.
Como he dicho, en este libro, El hombre práctico, habla de la importancia de la arte. Cuando recorremos el interior del Palacio Ducal, si estuvieran todas las obras que han quedado hoy día, que son unas 27 obras, entre ellas 9 retratos y 10 cuadros históricos, vienen a resumir lo que es la historia de la reconquista del sur de España y también la historia de algunas de las reformas que llevó Francisco de los Ríos. Por tanto, recorrer el palacio era hacer un recorrido ilustrado a través de la historia del sur de España y también como uno de sus protagonistas, desde Alonso Eustacio Gutiérrez de los Ríos, que fue el primer conde de Fernán-Núñez, que fue el título otorgado por Felipe IV en 1639, hasta el último que llevó pues, las grandes reformas de la Ilustración, que si bien fueron iniciadas por Francisco de los Ríos, que de hecho abandonó su residencia en Madrid, se trajo toda su población aquí en Fernán-Núñez, tenía de hecho aquí una Inmaculada de Murillo, entre otras muchas obras. Sería sin lugar a dudas, aunque él lo iniciara la obra, Carlos José Gutiérrez de los Ríos, el sexto conde, el que las culminara. Y si en Madrid se dice que Carlos III fue el mejor alcalde de Madrid, sin lugar a dudas, gracias a las reformas que aquí cometió este señor, continuando con el espíritu de reforma iniciada por su abuelo, sin duda alguna él hubiera sido pues, uno de los mejores alcaldes, en el caso de que hubiera sido alcalde de aquí de Fernán-Núñez. Reformas como por ejemplo su obra culmen fue el Palacio Ducal, pero realizó otras reformas como por ejemplo fue la división del pueblo en manzanas, numerar las casas, y también, como he dicho, pues, la construcción de lo que es el Palacio Ducal, que si bien su base fue en origen pues, el castillo fortaleza de Fernán-Núñez, además del altar mayor de la iglesia y otras muchas obras que llevó a cabo en el pueblo como obras de beneficencia para la gente pobre que pudiera educar a su hijo en la escuela que hasta 1980 se ha conocido como la Escuela Ducal de Fernán-Núñez, que estaba sufragada con fondos de la Casa Ducal. Bien, toda esta política de reforma iniciada por Francisco de los Ríos, culminada por su nieto, pues necesitaba ser registrada. ¿Cómo puede ser registrada? En aquella época no había cámara. Pues se necesitaba buscar un artista. En 1780, Francisco de Goya Luciente es nombrado miembro de la Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid. En 1785 pasa a ser su director de pintura. Y en 1786 es nombrado pintor de rey. Esto es un hecho muy importante. ¿Por qué? Porque Carlos José Gutiérrez de los Ríos, el sexto conde de Fernán-Núñez, pues era el consejero del rey Carlos III. Al ser consejero, además, hay una obra escrita por él que se llama Biografía de Carlos III. Esto es un hecho muy importante porque introduce a lo que es a Goya dentro de la Casa Ducal de Fernán-Núñez, y es importante también el hecho porque el retratista oficial de Carlos José Gutiérrez de los Ríos era Joaquín de Insa y es sustituido por Goya. Hace pues, cuestión de 4 años, si no menos, se encontró, no sé si lo has visto, un cuadro que estaba en un armario metido, se encontró porque se había dado por perdido hasta que se abrió el armario y se encontró el cuadro, uno de los... Para mí sería arriesgado decirlo, pero sí, es el cuadro más importante que quizás haya allí dentro del palacio, que es el cuadro de Carlos José Gutiérrez de los Ríos, retrato, que hay grabado sobre él, y está firmado por Joaquín de Insa y Insa, que era el retratista oficial, y fue relegado, de hecho, casi pasó a la sombra este retratista, porque Goya ganó en fama. Entonces ya tenemos esta reforma, tenemos este retratista, este pintor, tenemos a Goya, que va a retratar, pues va a venir aquí a Fernán-Núñez, va a realizar una serie de obras en las que va a impregnar pues, el paisaje de Fernán-Núñez. Por fecha, por obra, se cree que pudo venir hasta en 3 ocasiones. Con certeza se sabe que hay una carta escrita a su amigo íntimo Martín Zapata en el que viene a Fernán-Núñez en carruaje tirado propiedad del conde. Esto se produce en 1790. Sin embargo, diferentes autores, como por ejemplo Mercedes Valverde Candí del Museo de Bellas Artes de Córdoba y Francisco Suárez Torrent, afirman que por la fecha, 1786, pudo venir. Hay otros autores también que en diferentes estudios también orientan que en esa fecha vinieron. Y sobre todo también en 1787 puede ser que vinieran con ocasión de la inauguración del Palacio Ducal de Fernán-Núñez. Hoy, pues cerca de 225 años
226 años después de la inauguración del Palacio Ducal, que se produjo el día 22 de abril de 1787, pues vemos en el cuadro, por ejemplo, de la familia del sexto conde de Fernández Núñez, el paisaje de lo que es el Palacio Ducal, la iglesia de Santa Marina, lo que es la vista general del pueblo, pero sin embargo existen otras muchas obras en las que aparece pues, el paisaje, la vida, las costumbres populares de aquí de Fernández Núñez. Toda esta temática, hoy día, pues estos paisajes siguen impregnándose en obras de artistas más recientes como los que tenemos aquí hoy día. La Campiña de Córdoba ha sido fuente de inspiración para muchos artistas. No solo es fuente de riqueza para el arte, sino fuente de riqueza para la economía, puesto que es el motor económico de lo que es los pueblos que aquí se asientan. Ya de hecho Estrabón, en la época del Imperio Romano, pues hablaba de la riqueza económica de estas tierras. Pues bien, el paisaje como he dicho, va a constituir pues, una fuente de inspiración para estos artistas. Tenemos aquí a Felipe Cejas Leiva, a Francisco Vera y a Manuel Castillero, que no ha podido venir. Felipe Cejas es natural de Moriles, viene de la tierra del vino. Ha realizado más de 30 exposiciones individuales y hay cerca de 80 colectivas. Ha expuesto en salas variopintas como por ejemplo la Carmen del Campo y el Estudio 52, también llamado Juan Bernier, entre otros. Forma parte de la Escuela de Paisajistas de Priego de Córdoba y ha sido discípulo de Antonio Povedano, de Juanma Pérez o Antonio Zarco. Cuenta con más de 60 premios y reconocimientos. Entre ellos se encuentran diferentes premios que ha recibido en los años 90 en su pueblo natal, en Moriles, y también cuenta con otros premios como por ejemplo en 2006 el primer premio del certamen nacional de pintura Maestro Mateo y en 2007 el premio nacional de pintura Doñana y su entorno. Además cuenta también con el orgullo de haber sido reconocido en su pueblo por su trayectoria pictórica. Con respecto a Francisco Vera, que lo tenemos aquí presente, nace en Córdoba en 1978 y es discípulo de Cristóbal Gavarrón, creo que lo he dicho bien, ¿no? Gavarrón. En su trayectoria ha realizado más de 100 exposiciones individuales y colectivas y cuenta con numerosos premios nacionales e internacionales. En 2004 y 2008, por ejemplo, recibió el premio también Maestro Mateo de Córdoba y en 3 ocasiones ha recibido el premio de la Exposición Internacional de Artes Plásticas de Valdepeñas, que es uno de los certámenes más antiguos de España y también de Europa. En 2012, además, recibió el 27º premio BMW de pintura de manos de la reina Sofía, y su obra se encuentra tanto en colecciones privadas como públicas de carácter nacional e internacional. Por ejemplo, tiene obras en Buenos Aires. Por último, con respecto a Manuel Castillero, nace también en Córdoba en 1976 y cursó estudios de dibujo publicitario en la Escuela de Arte y Oficio de Córdoba entre 1994 y 1997. En estos años también completó su formación realizando cursos de paisaje y retrato en Priego de Córdoba. Hay que decir que Priego de Córdoba pues, tiene una gran cantera de artistas que se han formado allí y que año tras año vienen realizando cursos de pintura, que abarca tanto lo que es el paisaje, el retrato, también escultura en la fundición. Tiene numerosos premios. Desde 1997, por ejemplo, fue finalista del certamen de otoño de San Fernando, en Cádiz, hasta 2011, por ejemplo, que recibió el primer premio de pintura en las primeras jornadas mitraicas de Cabra. Voy a explicar lo de mitraica. Las primeras jornadas mitraicas se debe a que en Cabra se encontró en un yacimiento arqueológico una deidad, el dios Mitre, una escultura de dios Mitre, y de ahí el nombre de jornadas mitraicas. Ha expuesto en numerosas exposiciones, tanto en Oviedo, Madrid, Málaga y en Córdoba. Sin más, quería hacer un breve resumen, habré dejado muchas cosas en el tintero, porque hay muchas cosas, pero bueno, lo quería hacer una contextualización en general, que el paisaje de Fernández Núñez, de nuestra campiña, ha sido, es, y esperemos que siga siendo durante muchos años, no solo eso, fuente de inspiración para los artistas, sino también como motor de nuestra economía, como ha venido siendo a lo largo de tantos años. Sin más, espero que haya gustado esta breve presentación y que disfruten de la exposición. Muchas gracias. Ahora va a hablar
don José Naranjo acerca de su presentación, que es la reforma ilustrada en Fernández Núñez en tiempos de Goya. Ya tiene la palabra. Bien, gracias. En primer lugar, agradecer a los organizadores la invitación para estar hoy aquí con todos ustedes. Y junto con ese agradecimiento, algo muy especial, felicitaciones sinceras, felicitaciones francamente sentidas a los pintores, a los artistas, protagonistas de la exposición que previamente hemos tenido ocasión de ver. Creo que el acierto de buscar estos pintores y de ponerlos conjuntamente en una exposición es un acierto pleno, es una trilogía que a mí me ha resultado fantástica y que, aprovechando de la facilidad que nos dan los medios de comunicación para divulgar nuestros mensajes sin la necesidad de la presencia física, yo a todos los que a través de cualquiera de las páginas web, a través de la televisión local me estén escuchando, les invito y además les insisto con toda intensidad para que hagan un esfuerzo en venir a ver esta exposición. Enhorabuena a los dos que se encuentran hoy con nosotros y naturalmente también al pintor que falta. Y a mí el encargo que me ha hecho mi amigo Matías es que yo les hable a ustedes, me ha dado 40 minutos, por eso pongo el cronómetro para no pasarme, de la reforma ilustrada en el Fernández Núñez de los tiempos de Goya. Yo les advierto que la mayor parte de las cosas que yo pudiera decir de estas reformas ilustradas son todas de carácter económico, cuando muchas veces lo que más llama la atención o lo que resulta más atractivo no son las de carácter económico, sino que son otras de carácter social. Por eso, aunque soy consciente de que en algunos aspectos, diré en cuáles, de mi intervención yo no voy a ser original, aludiré a la fuente, sí tengo la necesidad de aludir en conjunto a todo lo que fueron esas reformas. Y para empezar, creo que es fundamental que hablemos de la filosofía, de la ideología que inspira esta reforma, que es la Ilustración. Todos ustedes saben, pero es bueno recordarlo, que la Ilustración fue un movimiento intelectual que se desarrolla desde finales del siglo XVII, que tiene su máximo apogeo en Francia, aunque después se expandirá por todo el mundo occidental, incluyendo América y prolongándose incluso durante los primeros decenios del siglo XIX. Y todos ustedes saben también que el nombre de Ilustración alude a esa declarada finalidad de dar lustre, dar luz, disipar tinieblas, las tinieblas de la humanidad heredadas de épocas anteriores. Y eso hacerlo mediante las luces de la razón. La razón aquí es el elemento fundamental. No extraña, por tanto, que el siglo XVIII es conocido como el siglo de las luces. Y característica básica de este movimiento, todos ustedes lo saben, es la fe en el progreso y la fe en la naturaleza humana, en la razón humana para dominar y transformar el mundo. Los ilustrados exaltaron la capacidad para descubrir leyes naturales, para combatir la ignorancia, la superstición y la tiranía. En definitiva, exaltaron la capacidad para construir un mundo mejor. Bien, en ese aspecto la Ilustración aspira a ejercer una función benefactora sobre todos los aspectos de la vida: política, economía, cultura, literatura, llevando consigo igualmente un movimiento estético y artístico que, como todos ustedes saben, es el neoclasicismo. La Ilustración, frente al inmovilismo de los regímenes absolutistas generalizados en Europa, pues se convierte en una especie de movimiento que es el embrión, en cierto modo, del pensamiento burgués. Se trata, por tanto, de una doctrina que tiene filiación en el Renacimiento y en las corrientes racionalistas y empiristas del siglo XVII. Se defendía desde la Ilustración
los derechos naturales e inviolables de las personas, así como la libertad. Todo esto suena ya mucho a liberalismo, como ustedes pueden ver, por tanto burguesía. Decía, así como la libertad frente al abuso del poder de los regímenes absolutistas y la rigidez de la sociedad estamental, del llamado antiguo régimen. Y a la larga será esta la doctrina generadora de muchas de las grandes revoluciones que se van a producir en este periodo en que estamos refiriéndonos. Este carácter del movimiento contrario al régimen absolutista, nadie puede entenderlo, no supone que sea un movimiento igualitarista. Bien, al contrario, los seguidores de la Ilustración se consideran a sí mismos como una élite dentro de la sociedad, cuyo principal propósito era liderar el mundo hacia el progreso. Y eso no contradice el hecho de que con esta ideología como bandera se produzcan revoluciones tan importantes como la de la independencia de los Estados Unidos y la Revolución Francesa. Y tampoco es obstáculo para que desde ahí se acabe irradiando esta filosofía al resto del mundo y esté presente en los grandes movimientos históricos del siglo XIX. En definitiva, hablamos de un periodo de enriquecimiento intelectual, en cierto modo contradictorio, porque por una parte representa el pensamiento burgués y lucha contra el absolutismo, pero por otra parte, como veremos, lo van a practicar las propias élites integradas dentro del propio régimen vigente. Pues decía, un movimiento intelectual que potenció la nueva burguesía ascendente y que en principio pues se hace compatible con el respeto a los derechos tradicionales de los estamentos privilegiados, pero a la larga y poco a poco, conforme avance el siglo XIX, eso irá cambiando y aquella sociedad irá afrontando su conversión en una sociedad nueva, en una sociedad liberal burguesa. En España, como todos ustedes saben, todo esto coincide con los reinados de Fernando VI y Carlos III. Si bien la decadencia profunda en que se encontraba España en ese momento, en el punto de partida, obstaculizó el que el desarrollo de la Ilustración fuera un desarrollo rápido, intenso y muy eficaz. Pero bueno, sea como sea, el hecho es que los primeros Borbones facilitaron el acceso al poder de un grupo de valiosos ilustrados, entre los que se podían mencionar Cabarrús, Cadalso, Aranda, Campomanes, Feijóo, Jovellanos y, como no, también hay que citar al conde de Fernán Núñez. Y los medios de que se valió la Ilustración para divulgar esta ideología pues fueron múltiples y todos ellos muy interesantes. El más conocido es la gran empresa de la enciclopedia francesa, algo así como la recogida, la recopilación de todo el saber de la época. Pero hay otras que fueron muy eficaces para difundir la Ilustración, como la propia masonería, también las academias, los salones, lugares de encuentro, de discusión y debate intelectual. La prensa periódica colaboró también mucho más en un momento en que ya la internacionalización del conocimiento es una realidad. Ahí se ha mencionado el libro de Francisco Gutiérrez de los Ríos, El hombre práctico, que teóricamente, o creo que no, se publicó primero en Bruselas, pero bueno, de Bruselas a España, internacionalización del conocimiento. Y también en España, en este movimiento, hay que escribir pues la aparición de sociedades de amigos del país, reales academias de la lengua, de la historia, de la medicina o el Real Gabinete de Historia Natural, que sería el germen de lo que hoy es el Museo Nacional de Ciencias Naturales. Y en ese contexto tenemos que referirnos ahora a las personas, a los protagonistas de estas reformas, que son fundamentalmente, aunque en la dinastía de los señores de Fernán Núñez hay más nombres, son fundamentalmente dos: Francisco Gutiérrez de los Ríos y Córdoba y su nieto Carlos José Gutiérrez de los Ríos y Rohan. El primero, tercer conde de Fernán Núñez,
pues como ya se ha dicho, será un cualificado representante del pensamiento ilustrado entre la nobleza española en el tránsito del siglo XVII al XVIII. No entro en una biografía detallada porque sería prácticamente interminable, pero doy unas pinceladas. En primer lugar, decir que gozó de una posición privilegiada en la corte, no solo en la corte española, sino también en la corte francesa, con lo cual la facilidad para impregnarse de ilustración es mucho más fácil. Fue en la corte francesa y fue además emisario o embajador en los países de Polonia y de Suecia, en representación del Estado español. Fue soldado voluntario, militar prestigioso en Flandes, sargento general de batalla en Sicilia, fue jefe de artillería de la Armada y gobernador general de las costas de Andalucía hasta comienzos del siglo XVIII. En la Guerra de Sucesión tuvo un papel fundamental porque se declaró claramente pro-borbónico. Y hay algunas anécdotas graciosas porque que lo ridiculizan hasta el punto de que en determinados aspectos, concretamente en relación con el conflicto catalán, se le consideró a este conde de Fernán Núñez como la personificación del partido que defendía o del grupo que defendía a los Borbones. Y precisamente en esa guerra de sucesión, pues defendió Cádiz del ataque de los ingleses 2 veces, lo cual le valió importantes honores que necesariamente debemos obviar. No nos ocupamos, por tanto, de más detalles biográficos de nuestro primer personaje, pero lo dicho justifica sobradamente que este hombre conociera la ilustración de primera mano, la conociera muy prematuramente y quedara impregnado de ella, hasta el punto de escribir ese libro que ya se ha mencionado, El hombre práctico o discurso sobre su conocimiento y enseñanza. La palabra discurso hay que entenderla como reflexiones, no se trata de discursos orales, sino de reflexiones sobre su conocimiento y enseñanza, y que pretende ser precisamente lo que hemos dicho de la ilustración, un compendio de aquellos aspectos de la vida en que las luces de la razón podrían contribuir a mejorar el estado general del país y de sus habitantes. Como he dicho, se publicó en Bruselas, se dice en 1686, hay una teoría que parece ser que no lo cree, que fue en realidad en Sevilla, pero que fue una especie de truco para eludir un poco los posibles ataques que pudiera sufrir si se publicaba primero en España, y luego fue reeditado en 1764 y 1779. Bueno, pues este insigne ilustrado, llegado el año 1706, retirado ya del servicio militar activo, se refugia en esta su villa de Fernán Núñez para pasar en ella el resto de sus días, dedicando estos últimos años a consolidar un conjunto de reformas sociales y económicas que ya se habían iniciado y que intentaban convertir en realidad práctica aquel ideal ilustrado. Las razones de la elección de Fernán Núñez para esta experiencia podían ser largas de exponer porque son de todo tipo, pero hay una que tiene un sentido clarísimo. Hay una especial afectividad de la Casa Condal hacia esta su villa, hacia esta villa donde tiene origen el título que ellos ostentan. Y de hecho, tanto él como su nieto ordenaron ser enterrados a su muerte en la villa, en su población. Y concretamente, otro rasgo verdaderamente importante de esta vinculación con Fernán Núñez es que en la mayor parte de los escritos Francisco Gutiérrez de los Ríos no utiliza su nombre de pila y sus apellidos, sino utiliza la simplificación de Fernán Núñez. Y él se autotitula Fernán Núñez, escribe como Fernán Núñez, recibe cartas como Fernán Núñez y las crónicas, las cartas y los escritos que recibe tanto oficiales como privados le llaman así, Fernán Núñez. Escribe Crespín Cuesta y Diego Cardador sobre esta experiencia reformista, escriben ambos y ahí tomo las ideas que les voy a lanzar. Que con don Francisco Gutiérrez de los Ríos el resurgimiento de la villa fue verdaderamente espectacular. Dice Crespín Cuesta que muchos historiadores consideran que fue el verdadero fundador de la población. Y en ese sentido, al amparo de un conjunto de experiencias y reformas diversas, el hecho más llamativo es que la población
creció de 400 vecinos, así lo escribe Crespín, hay que añadir 400 vecinos cabezas de casa, cabezas de familia, porque si no se puede confundir con habitantes. Pasó de 400 vecinos, cabezas de familia, que la habitaban, a más de 1.500. Y eso equivaldría a unos 4.500 habitantes. En muy poco tiempo se dio un salto demográfico verdaderamente espectacular. Y para dar cabida a este crecimiento demográfico se multiplicó la construcción de viviendas, se llevaron a cabo planes de colonización de diversas búsquedas, de diversas fincas, siempre a la búsqueda de una mayor rentabilidad económica y social en Fernán Núñez. Tanto Diego Cardador como Crespín Cuesta recogen y yo reproduzco cuáles fueron, que realmente son espectaculares, las actuaciones más llamativas desde el punto de vista social y desde el punto de vista de actuación de la población. Montó 4 talleres de fabricación de tejidos de lana, lino y seda, con varios telares cada uno, trayendo de Flandes maestros tejedores para iniciar a los naturales en la fabricación de paños y mantos de seda. Y para propiciar que no les faltase la materia prima, fomentó la plantación de arboledas, especialmente moreras, para la cría del ganado de seda, del gusano de seda, perdón. Y para cerrar el ciclo artesanal, creó también una fábrica de tintes para la industria de paños y seda y una curtiduría para aprovechar las pieles de los animales sacrificados en la villa y en la comarca. Montó, como veremos después, un batán y lavadero, todos ellos imprescindibles como complemento a estas artesanías textiles. Su política hidráulica fue verdaderamente eficaz, porque realizó una reorganización total de los manantiales y aguas disponibles para convertirlas en un agente potenciador de riqueza y desarrollo. En ese aspecto recogió todas las aguas que de forma natural manaban o llegaban al entorno del llano de la fuente, y desde ahí las encauzó adecuadamente y las llevó hasta otro paraje también rico en agua de Fernán Núñez, la Juncada. Ello le supuso al conde, porque era propietario, y a la villa misma, como beneficiaria, le supuso perder unas huertas tradicionales que habían sido un espacio regado secularmente, las llamadas huertas perdidas, que perdieron su tradicional abastecimiento de agua, pero a cambio los logros obtenidos fueron realmente espectaculares. En concreto, justamente es en ese lugar, llamado La Juncada, aprovechando las facilidades que daba el terreno, facilidades por ser como una especie de cuenca de olla y que además es un lugar donde el agua manaba prácticamente a flor de tierra, aprovechando, decía, esas facilidades, construyó un dique artificial que permitía no solo el almacenamiento de las aguas que allí manaban, sino igualmente las que llegaban encausadas desde otros lugares. Igualmente aquel dique facilitó su control y dosificación según las necesidades de cada momento y su utilización para distintos fines, para los fines deseados. Y eso que llamamos fines deseados resultó ser verdaderamente un plan muy ambicioso y resultó ser de verdad una realidad muy compleja. En primer lugar, el control del agua almacenada permitió, mediante un sistema de compuertas, distribuir el caudal disponible a lo largo del año, haciendo posible la disponibilidad de agua en los largos periodos de ausencia de lluvia. En segundo lugar, se construyó una canalización que desde la Juncada llevaba estas aguas hasta la mismísima ribera del Aventojil. Y en ese camino, aproximadamente 2,5 kilómetros, la fuerza reorganizada de esas aguas permitió el funcionamiento de 5 molinos harineros y un batán. Y finalmente esas aguas acababan su ciclo regando 16 huertas que, en terreno de la propia Casa Condal, se ubicaron en las planicies que formaban las terrazas del arroyo Ventojil. Una reforma, por tanto, la hidráulica verdaderamente espectacular. Otras reformas económicas
que citan los autores mencionados fueron la instalación de hornos de cocer pan, la instalación de un mercado comarcal de carácter semanal para propiciar la venta de los propios productos agrarios que se producían en la población, frutas, verduras, hortalizas, también la comercialización de productos ganaderos, también artesanales. Igualmente propició la apertura de una casa mesón para el servicio tanto de la vecindad como sobre todo de los viajeros y comerciantes que venían a esta feria. Y completaba este complejo económico la existencia de una gran almazara para la molienda de la aceituna, una fábrica de jabón, varios talleres de herrería, carpintería y zapatería. En definitiva, un auténtico entramado artesanal que debía responder a las necesidades del crecimiento demográfico intenso que tuvo la villa en esta misma época y que tenía también que responder a la frecuente presencia de comerciantes y clientes que acudían a estos mercados semanales. Y en otro orden de cosas, una actuación verdaderamente original, curiosa y extraordinariamente llamativa, fueron sus actuaciones para racionalizar la administración local, para darle luz, sentido y razón a la forma de gobernar el pueblo. En concreto, siempre buscando un servicio más eficaz y sobre todo más beneficioso, inventó un cargo, el cargo que él le puso el nombre de fiel ejecutor, y que velaba por la calidad y los precios de los productos del consumo. La Organización de Consumidores y Usuarios estaba inventada ya por don Francisco Gutiérrez de los Ríos. Velaba por la calidad y los precios del producto del consumo y velaba para que estuviesen siempre asequibles a todas las economías y le encargaba además el control de peso y medida, que además debían estar ajustados y eran rigurosamente comprobados a unos patrones originales que rigurosamente se custodiaban en el Consejo Municipal. Con carácter benéfico se cita también la colaboración con Juan Criado de Fuentes para instaurar el hospicio de Nuestra Señora de la Salud, donde se atendía a los peregrinos, a los huérfanos y a los enfermos, proporcionándoles incluso sepultura a aquellos que fallecían. Y además Francisco Gutiérrez de los Ríos creó la Comisión de Diputados de Salud de Fernán Núñez, la Seguridad Social, pero en este caso para cuidar la higiene y la salubridad del pueblo. Esta Comisión de Diputados, su misión era vigilar y velar a fin de que las prácticas que se realizaban en la villa fueran prácticas sanas y fueran sometidas a una higiene adecuada, con el fin de evitar que las enfermedades y las epidemias que diezmaban a otros pueblos vecinos o bien no se contagiasen o bien no se extendiesen en nuestro pueblo. Esa Comisión de Diputados de Salud estaba compuesta por, en primer lugar, el vicario general, la autoridad eclesiástica, el gobernador y contador del Estado, el alférez mayor, que además en este momento era médico cirujano, y el fiel ejecutor antes mencionado. Y siempre le acompañaban dos vecinos prestigiados y prestigiosos, respetados por el vecindario. Completaría la visión del periodo de este conde don Francisco intervenciones urbanas significativas en las que yo no voy a entrar, algunas de ellas han sido mencionadas en la intervención anterior. Y toda esa labor va a tener continuidad en su nieto, Carlos José Gutiérrez de los Ríos y Roán, que vive entre 1742 y 1795, que heredó el señorío y se convirtió en sexto conde de Fernán Núñez. Y como todos ustedes saben, mantuvo aquella actitud de gran representatividad de carácter internacional, en algunos casos representando al propio Estado. Y en ese aspecto, los dos cargos más significativos que tuvo fue embajador de España en Lisboa y en París, las dos embajadas más importantes en este momento para España, Lisboa y París. Y además a él le correspondió el verdadero trabajo importantísimo desde el punto de vista historiográfico de redactar la biografía del rey Carlos III. Bueno, ¿y qué tenemos con don Carlos José Gutiérrez de los Ríos y Roán? Pues que continuó de manera decidida las reformas de su abuelo.
continuando con esa misma política de desarrollo económico y demográfico de la villa. Algunos detalles de esta política fueron ya la reedificación del castillo, que había quedado muy afectado por el terremoto de Lisboa de 1755, y su conversión en palacio condal, como ya se ha dicho. Se puso de nuevo en servicio el mesón que ya fundara su abuelo. Autorizó la construcción de la fuente de los Caños Dorados. No olvidemos que las aguas eran propiedad condal, por tanto la construcción de la fuente necesitaba la autorización, la cesión por parte de la casa condal. Decía que autorizó la fuente de los Caños Dorados. Mantuvo y fundó a su costa una escuela de niños y otra de niñas, que ha sobrevivido en Fernandúñez hasta los años 60 del siglo XX, que no es una cosa de un día ni de dos. Y esa escuela, además, no solo costeaba el salario del maestro y de la maestra, sino que, y también en ese aspecto es revolucionario, sino que le daba vivienda digna a los maestros titulados en las mismas. En este aspecto hay una anécdota muy curiosa del resultado de comparar cómo estaban los maestros en Fernandúñez y en otros pueblos que, por no extenderme, no voy a citar, pero que es verdaderamente llamativa. Instituyó premios anuales y trianuales para los alumnos más aventajados. Restableció una escuela popular, que era la Escuela del Cristo, que funcionaba en la Veracruz. Instituyó una dote anual de 2.206 reales a beneficio de las huérfanas, pobres, para tener dote para contraer matrimonio, siempre que se quedasen a vivir en la villa. Finalmente, también inventó Cáritas. Finalmente estableció una limosna diaria de 4 reales para socorro inmediato de los pobres del pueblo. En otro orden de cosas, el 5 de mayo de 1787, en su presencia, se puso la primera piedra del nuevo cementerio que habría de edificarse junto a la ermita de San Sebastián. Y el proyecto era que allí habría un panteón propio bajo una inscripción que dijese: descansan con lo suyo, síntoma evidente del aprecio hacia esta su villa. Igualmente, también en este aspecto social, restauró el hospital y hospicio de la Caridad, dotó 10 amas o nodrizas para criar a los niños que no pudiesen ser atendidos por sus padres o que quedasen desamparados, y en el aspecto agrario, también extensión agraria, fundó 3 premios anuales para el fomento de la agricultura. Eran premios a la productividad. Y lo que valoraban era la plantación de árboles, la recolección de fibras textiles de lino y la producción de esas fibras textiles con tejidos como la lana. Todo esto de verdad, que es muy importante, todo esto de verdad que es verdaderamente espectacular, pero para mí, siendo importante y siendo insólito en el panorama español, todo esto que hemos dicho, desde mi punto de vista siempre discutible, palidece si lo comparamos con las intervenciones de la Casa de Fernandúñez en relación con la peculiar y original organización agraria que dieron a las posesiones rústicas en el término de Fernandúñez. Esto sí que es único, espectacularmente único, llamativo, y viene a romper todos los moldes de lo que era la tradición castellano-andaluza. En este sentido, hay que aclarar que Fernandúñez, a simple vista, cuando uno lo examina, tanto desde el punto de vista de su geografía como desde el punto de vista de su economía, a simple vista en el aspecto agrario, Fernandúñez no ofrecía diferencias apreciables respecto a los demás señoríos del entorno campiñés inmediato. Un municipio con una estructura de la propiedad similar a los demás pueblos, es decir, una estructura polarizada entre una gran propiedad señorial que poseía alrededor del 75% del término, era propiedad señorial, y un minifundio de tan escasa extensión superficial que casi nunca permitía subsistir a sus propietarios con esas pequeñas parcelas. Y entre ambos quedaba una débil representación de mediana explotación, pero que no era de uso directo de los vecinos, sino que pertenecía al concejo, a las tierras concejiles y a la propiedad eclesiástica, si bien se beneficiaban en cierto modo los vecinos a base de cultivarlas en arrendamiento. También Fernandúñez ofrecía, a principios del siglo XVIII, finales del XVII, ofrecía un aspecto bastante prototípico en lo que a los usos y aprovechamientos de la tierra se refiere.
una tal preponderancia de la sembradura de secano en las explotaciones de cierto tamaño y un olivar ubicado preferentemente en las pequeñas explotaciones. Sin embargo, partiendo de eso que es común y general en todo el entorno, las reformas introducidas por el condado serán de tal magnitud que acabarán generando una realidad completamente diferente. Y entiéndase que lo que ahora vamos a explicar no solamente tiene una repercusión positiva para el campesinado, que muchas veces cuando uno esto lo escribe parece que es que uno quiera defender o quiera ponderar exageradamente el régimen señorial o a los titulares del conde o al condado. No, cuidado que esto que vamos a decir tiene una repercusión positiva para el campesinado, sí que la tiene, pero también tiene una repercusión positiva porque provoca una mayor producción general, más riqueza por tanto, y eso beneficia a la Casa Condal, que recibe mayores rentas y mayores beneficios. Es decir, que lo que estamos hablando es una reforma que siempre en la órbita de la aplicación de la razón lo que aspira es a que el bien común sea extendido a todos. El primero al dueño, el primero al noble. No creamos que se trataba solo de acciones de ayuda a los más humildes, que sí, que las había, pero al mismo tiempo una racionalidad económica siempre estuvo presente. Bueno, pues para empezar, ¿cuáles fueron estas reformas de carácter agrario? Había un tema fundamental que es el disponer de población. Estamos en un periodo de la historia en la que periódicamente hay crisis de subsistencia, malas cosechas, hambre, hambruna, la gente muere, la gente se va del pueblo, la gente se tiene que emigrar, se tiene que ir y se tiene que marchar. Primera visión, a la gente hay que amarrarla a este lugar, que no se vaya. Es decir, hay que fijar población en el territorio para que haya posibilidad de una actividad económica continuada. ¿Y qué mejor manera de afianzar población en el territorio que darle tierra? Dele usted una base mínima de subsistencia y cuando tenga una base mínima de subsistencia no se va, se queda. Con ese propósito se procedió a repartir un cortijo completo, el cortijo de Valdeconejo, que eran unas 1000 aranzadas de tierra, unas 600 fanegas, y lo dividió en pequeños lotes y lo entregó a los campesinos siguiendo para ello una fórmula que nunca se había utilizado en Andalucía, sí en el Levante español, la fórmula del censo enfiteustico. ¿Y eso qué significa? Pues significa prácticamente que la tierra se entrega a los campesinos, se firma un contrato, pero esa entrega es ya una entrega a perpetuidad. Es una entrega que ya no tiene vuelta atrás. ¿Por qué? Porque la fórmula del censo enfiteustico significa que el campesino ya no puede ser despojado de la tierra en tanto que pague el censo o canon anual. Y el canon anual, en principio era caro. En principio era 10 reales por aranzada y año, pero ¿qué ocurrió? Que pasaron los primeros 10, 12, 15 años y la inflación y el tiempo se encargaron de ir desvalorizando estos censos. Cuando en 1982 se disolvió el ducado, el condado de Fernán Núñez, todavía en el registro de la propiedad habían tierras que tenían este censo y que tenían que pagar 10 reales por aranzada y año. Ya se pueden ustedes imaginar que en el año 1982 venir a cobrar 2,50 era más caro que no cobrarlo, con lo que nadie lo cobraba. Bien, teniendo en cuenta esto, otra de las actuaciones que tuvo en relación con el Valdeconejo es obligar a los perceptores a plantarlas todas las parcelas de olivar. Yo te doy a ti la tierra, te la doy a censo enfiteustico, pero tiene que estar plantada de olivar. ¿De qué se trataba? Se trataba de que al menos un alimento básico como era el aceite, un alimento fundamental, la población lo tuviera garantizado y por tanto en ningún momento esas hambrunas les afectaban. Y algo tan valioso como era el aceite del año para estos campesinos se convertía además en un negocio para la propia Casa Condal, porque no olvidemos que el molino del conde era ni más ni menos que uno de los monopolios que tenía la actividad económica en los regímenes señoriales. Por tanto, usted se beneficia de olivos,
pero la aceituna viene a molerla y paga por ello en el molino del conde. En definitiva, hablamos de algo excepcional en Andalucía, que es una cesión de tierras que llamamos de ciclo largo, totalmente distinta a los arrendamientos que tienen siempre en Andalucía vigencia, que son unos arrendamientos que como tales arrendamientos tienen un plazo preestablecido, 3, 6, 9 años, una renta que acabado ese tiempo es revisable. En el caso de Fernán Núñez, sobre aquellas parcelas de las que hablamos, se beneficiaban cientos de campesinos con carácter prácticamente perenne, y eso jamás se había hecho en Andalucía. En Andalucía, al contrario, el modelo de cesión son modelos de cesiones de ciclo corto, 3, 6 o 9 años, y en grandes unidades de producción, es decir, de las labranzas de los cortijos señoriales se beneficiaban solo un número reducido de grandes arrendatarios que utilizaban al resto de la población como mera mano de obra. Pero no acaban aquí las reformas ilustradas de la Casa Condal en lo que se refiere al carácter agrario, Hay otras cosas más, porque quedaba todavía un caudal de tierras importante, además de Valdoconejo, y sobre esas tierras también se organizó una fórmula aparentemente similar a estos arrendamientos clásicos, arrendamientos de ciclo corto, que aquí en Córdoba, por la razón, en Fernán Núñez, por la razón que veremos, no serán de 3, 6, 9 años, sino de 2, 4 o 6 años, de 6 años normalmente, pues decía que aparentemente se sigue la fórmula de arrendamientos clásicos, pero la aplicación práctica de ese principio también supuso un revulsivo económico de enorme magnitud. He tenido la ocasión de analizar pormenorizadamente 2 libros de contables, uno de ellos conservado en la Casa Condal de Fernán Núñez, otro comprado en un anticuario y que me di el placer de hace poco tiempo regalárselo al Ayuntamiento para que se conserve en el archivo Condal. Y responden a lo que llaman libros de hacimientos de tierra, es decir, la contabilidad, una a mediados de siglo, otra a final de siglo, de estas tierras. Y del análisis parcela a parcela, de cada una de las tierras que ahí hay, se sacan las siguientes conclusiones. Los antiguos cortijos señoriales, Atalaya, Matallana, Zorrera, Terrazgo, y también se citan las Pozas, que es el pago más cercano a las actuales huertas. Bueno, todos esos cortijos fueron divididos en piezas o suertes de pequeño tamaño, con la finalidad de que un mayor número de campesinos tuviesen acceso a la labranza de la tierra. Entre esas parcelas predomina el módulo de 12 fanegas. 12 fanegas suele ser la pieza de tierra general. Esa suerte se distribuyen al campesinado mediante un sistema de pública subasta. La renta se pagaba en especie, generalmente, luego hablaremos de otras posibilidades, y la primera oferta o postura suele ser la de una fanega de grano por cada 6 o 7 de cosecha obtenida. Eso es lo primero que ofrece el aspirante a la pieza. Ahora bien, hay veces que otro campesino supera esa oferta y llega a ofrecer más. En el caso que más se ofreció, de todo lo que yo he analizado, eran 2 fanegas de grano por cada 4 de cosecha obtenida. Eso, naturalmente, afectaba a las mejores tierras. Para que ustedes tengan la curiosidad, este es el literal de una de esas inscripciones. Dice Aza número 5. Arriba pone: la tuvo en el periodo arrendaticio anterior Juan de Toro. En 8 de octubre de 1754, Gonzalo Díaz Villalón hace postura de esta haza para barbechar y sembrar en 1755 y pagar su renta en 1756, de lo que en ella coja de cada 6 fanegas 2, libres de diezmo y toda contribución, y en el año de barbecho ha de poder sembrar fanega y media de tierra de semilla libre de renta. Y si firmara más, ha de pagar a proporción de, si sembrara más, ha de pagar a proporción de esta postura, y se obliga a darle las labores correspondientes. Y lo firmó. Esa es una de las inscripciones. ¿El resultado de esta política cuál es? Pues que un gran caudal de tierra. En ese momento yo contabilicé 3.340,70 fanegas de tierra,
quedó configurado como un impresionante mosaico de parcelas pequeñas. Es decir, lo que era un latifundio de propiedad se ha convertido en un minifundio de explotación. El análisis de estas parcelas, repito, que una a una durante los años 1775 y 76, nos ofrecen estos datos. Todas las parcelas tienen menos de 32 fanegas. Es decir, aquí no hay, como había en Montemayor, por ejemplo, arrendamientos de dos hermanas con 1.836 fanegas de tierra. No, esto aquí, el que más, como mucho, acumulaba, y muchas veces eran porque tenían arrendamiento el marido y la mujer o dos de la familia, 32 fanegas. Más del 90% estaba por debajo de 12 fanegas de tierra. Y si en vez de analizar la superficie de las tierras arrendadas, consideramos la cantidad que disfrutaba por diversos conductos cada colono, los resultados son muy explícitos. El grupo de mayor significación se sitúa entre las 16 y las 32 fanegas. ¿Y eso qué significa? Eso significa que con esa tierra pueden existir empresas agrarias autónomas y empresarialmente viables, cosa que con menos no sería posible. Pero la importancia de esta política debe considerarse en el contexto general de la propiedad de la tierra en Fernandúñez, porque hablar de poseer 16 fanegas de tierra, si no lo compara uno con lo que hubieran tenido los campesinos de Fernandúñez de no existir esta política, pues no se entendería. Pues miren ustedes, en ese momento, en el contexto general de Fernandúñez, había, como hemos dicho, un total de unos 1.500 vecinos, cabezas de familia, alrededor de 4.500 habitantes, y la propiedad total que poseían los 4.500 habitantes eran 569 fanegas de tierra. Es decir, como media, no voy a decir cada habitante, sino cada unidad familiar disponía de una propiedad inferior a 0,37 fanegas. Comprenderán ustedes que estas parcelas arrendadas al conde suponían verdadero oxígeno económico fundamental y marcaban la frontera entre la condición que tenían en la mayor parte de los pueblos los campesinos, que era la de jornalero, la frontera entre la condición de jornalero y la de pequeño empresario. Un capítulo especial debíamos dedicar a la renta, pero no me quiero extender demasiado, solamente decirle que la mayor parte de las rentas están pensadas para propiciar la producción y para que se beneficie el campesino por una parte y se beneficie también el dueño de la tierra. Es decir, una manera de mejorar el estado general de la población mediante esa renta. Las rentas fundamentalmente son, como hemos dicho, en especie, en algunos casos son en metálico, y en metálico concretamente las más importantes, no voy a extenderme, son las de las huertas. Las de las huertas, que son las que más cobraban por la sencilla razón de que esas huertas, como todos ustedes saben, respondieron a una inversión de la propia Casa Condal. Aparte de que al disponer de agua suponía una ventaja muy, muy clara. Y en todo caso, como ahora veremos, hay que tener en cuenta que las rentas que hemos dicho se pagan durante 6 años, pero se pagan solo los años que hay cosecha de cereal. Las de barbecho no se pagan menos. Consecuencias de este nuevo sistema. El primero, el crecimiento de la población, como hemos dicho. Había en este momento un crecimiento demográfico que es verdaderamente espectacular, una demografía próspera que no es comparable a la que hay en ninguno de los pueblos limítrofes. Pero además, se llevarán a cabo una serie de cambios agronómicos inspirados o motivados por esta división de tierra que convierten a Fernandúñez también en una excepción. En ese aspecto hay que recordar que el cultivo al tercio era la fórmula completamente extendida en la explotación de los secanos campiñeses desde época inmemorial y que sobrevive la producción por este sistema al tercio hasta los años 40 e incluso 50 del siglo XX. Pues bien, frente a esta situación, nosotros ya habíamos detectado, antes de hacer este estudio, cómo los agricultores de Fernandúñez fueron los primeros en dar el salto desde ese cultivo al tercio a otro más intensivo, más productivo, el llamado de año y vez con barbecho semillado. Ese cambio lo teníamos constatado y hemos escrito sobre ello, que se había producido ya a mediados del siglo XIX,
Nuestra aportación ahora con esta documentación que manejamos de los hacimientos de tierra de la Casa Condal, nuestra sorpresa ahora es que ya en el siglo XVIII este sistema estaba adoptado. Es decir, que lo que consideramos una revolución a mediados del siglo XX estaba ya adoptado a finales del siglo XVIII. Y lo puedo demostrar. Se puede claramente demostrar. Miren ustedes. Fíjense el título del libro de 1776. Dice lo siguiente: Fernández Núñez, año de 1776. Cuaderno de hacimiento de tierra de los cortijos de Atalaya, Matallana, Zorrera y los Terrazgos, como también de las tierras de Pozas. Punto y coma. Que se arriendan, subrayo, por 6 años, para tener en ellos 3 cosechas. 6 años, 3 cosechas, año y vez. Un año sí, otro barbecho. De trigo o cebada en los años, por si había duda, 78, 80 y 82. Y en los de barbecho, que han de ser 77, 79 y 81, solo se podrán semillas pardas, es decir, plantas barbecheras que contribuyen a colaborar en la recuperación de la tierra. Parece claro, por tanto, que estamos ante una implantación tempranísima ya en el siglo XVIII de este sistema de año y vez, que es el que actualmente sigue funcionando en la campiña de Córdoba y que en las grandes explotaciones campiñesas se adoptó, salvo en el caso de Fernández Núñez, que es anterior, se adoptó ya a mediados del siglo XX. Terminamos, concluyendo. En el contexto de una casa nobiliaria totalmente impregnada de la ideología ilustrada, se creó, desde finales del XVII, pues una especie de mentalidad, de dinámica, de reforma muy activa. Y eso va a modificar sustancialmente el panorama de lo que se entiende como un señorío andaluz clásico. Las más importantes de esas intervenciones serán el impulso del regadío, de manera que una zona tan pobre, con tan escasa riqueza hídrica como la nuestra, pues consiguió tener 16 huertas que, por otra parte, eran arrendadas a campesinos. Eso, junto con las cesiones a censo infitéutico y junto con la forma de distribuir el resto de las tierras señoriales, significa la diferencia entre la dinámica económica de prosperidad de Fernández Núñez y la de los pueblos de alrededor. Una evolución lógica de todo esto es lo que acabo de mencionar. El tradicional sistema de cultivo al tercio, con una cosecha real cada 3 años, era prácticamente inviable en Fernández Núñez y por eso se pone en marcha una reforma absolutamente novedosa como es el cambiar por el sistema de año y vez, que conlleva una producción prácticamente continuada de la tierra, porque el año que descansa la tierra está produciendo semillas pardas, que se está recuperando, y otras semillas camufladas o otras producciones que ahora mencionaré. ¿Y eso cómo se consiguió? Si en el resto de la campiña se necesita un sistema trienal para que la tierra se recupere. Bueno, las fórmulas de conseguirlo son, en primer lugar, el cambio de la fuerza de tracción de bueyes para la labranza por mulas. Los bueyes exigen mucho pasto verde y por tanto necesitaban una hoja de pasto verde. Cambios de bueyes por mula, abonado intenso a base de estiércol, el uso de barbechos de Sevilla no esquilmantes, al contrario nitrificantes, y la práctica en esos mismos barbechos de un cierto policultivo, yo entiendo que camuflado, yo entiendo que no declarado, en el que tendrían cabida muchos alimentos de consumo doméstico y familiar y que contribuían un poco a salvar a la familia. Ajos de secano, melones, cebolla, etc. Y todo eso además con el cuidado primoroso que permiten explotaciones de cortas dimensiones. Por otra parte, conviene insistir en el hecho de que las tierras que reciben este tratamiento están arrendadas en lotes pequeños, lo que supone un reparto importante de los beneficios de la labranza de la tierra. Y supone que frente al señorío andaluz clásico, basado en el arrendamiento de grandes unidades o cortijos, en este caso se estaba beneficiando a todo un espectro social mucho más amplio. Por otra parte,
aunque los arrendamientos que nos ocupan tenían claramente estipulada una duración de ciclo corto, hay por ahí una leyenda falsa de que los colonos de Fernández Núñez las tierras las tenían de época inmemorial y nadie las podía echar de sus tierras. Eso es mentira. Los contratos estos que estaban diciendo se renovaban cada 6 años y aunque llegaba en la misma familia, pero llegaba y aparece en las escrituras, fulano de tal no viene porque se ha muerto, pero viene su hijo. Pero se hacía un nuevo contrato por 6 años. Es decir, bueno, decía que aunque la duración del ciclo corto eran 6 años, el hecho es que conforme fue pasando el tiempo, las familias campesinas se afianzaron en la permanencia y en la labranza de las mismas tierras y prácticamente se generó una continuidad en esas mismas tierras que prácticamente los contratos se iban renovando casi automáticamente, revalorizándose, pero siempre menos que lo que mandaba el mercado, y eso creaba un ambiente de seguridad empresarial que favorecía la inversión y aumentaba la productividad. Finalmente, estas reformas ilustradas fueron la base de la creación de un entramado socioeconómico curioso, que se organizaba en 3 colectivos, en 3 grupos humanos, en 3 polos. Uno de ellos son estos campesinos, los colonos, pequeños empresarios agrarios, los llamados muleros, que con estas tierras condales y sus pequeñas propiedades personales conformaron explotaciones agrarias de tipo medio pequeño que permitían sobrevivir dignamente a una familia campesina. Pero el término de Fernández Núñez es muy pequeño y muchos miembros de esta familia, todos ellos con un oficio bien aprendido, con aperos de labranza, con ganado de labor, se encontraron que ya no había tierra en Fernández Núñez para seguir. ¿Y qué hicieron? Rompieron los límites agrarios municipales y se lanzaron a la labranza de las tierras de los términos vecinos. A la larga, por este proceso, se conformarán numerosos capitales agrarios, con lo que aquí, en estos colonos del conde de Fernández Núñez, se sitúa el origen de la mayor parte, por no decir toda, de la pretérita y actual burguesía agraria cordobesa. Y finalmente, el tercer polo lo constituyen aquellos otros miembros de estas familias campesinas que pasaron a engrosar el proletariado agrario. Trabajadores a sueldo que nutrirán con su fuerza de trabajo esos mismos cortijos arrendados, después comprados por los empresarios fernandnuñeses. El resultado de la interacción, y ya termino, de estos 3 grupos, generó una prosperidad que se plasmó en ese crecimiento demográfico que ya acabamos de decir. Y lo significativo es que eso se fraguó entre los siglos XVII y XVIII y al amparo de una ideología concreta, la Ilustración. Y no existe mejor vara de medir para ponderar la importancia de esta reforma que contemplar cómo 2 siglos y medio después, cuando la Ley de Reforma Agraria de la Segunda República considera, estudia y analiza el expediente para la expropiación de las tierras ducales en Fernández Núñez, ante las alegaciones realizadas por sus propietarios, concluyeron declarando, y así figura con rojo escrito en la portada, declarando este patrimonio rústico como exento de expropiación por explotación ejemplar. Traduzco. Las alegaciones presentadas para demostrar esta teórica ejemplaridad no eran otras que contar, explicitar, lo mismo que yo les acabo de decir aquí, explicitar el sistema de explotación del señorío aplicado en los siglos XVII y XVIII. Dicho de otro modo, lo que en Fernández Núñez se hacía entre el siglo XVII y XVIII seguía siendo ejemplar y en cierto modo revolucionario en la convulsa España de 1931 a 1936. Nada más, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los 2 ponentes, a Francisco Manuel Espejo, por su contextualización de los 3 pintores y sobre todo a don José Naranjo por esta glosa que nos ha hecho de las reformas ilustradas en tiempos de Goya. Yo creo que nos ha ilustrado, nos ha instruido a todos, nos ha dado la luz de la razón de la que se hablaba. Y bueno, le estamos muy agradecidos a don José Naranjo por este
por su tiempo y por su presencia aquí hoy, por toda esta preparación de esta ponencia. Esperamos que no sea es la primera vez, pero esperamos que no sea la última. Nosotros en eso seguimos, y además con esta idea de ruta goyesca que ya en su día generó y fraguó Francisco Manuel Espejo como bien o como instrumento que puede ser como vector de desarrollo de la comarca, de Fernanúñez en particular y de la comarca en general, ¿no? Ahora vamos a hacer un pequeño... Bueno, recordaros que mañana vamos a hacer la ruta goyesca de la mano de Francisco Manuel Espejo. Empezaremos aquí a las 10. Lo hemos convocado por las redes sociales y vamos a hacer una ruta por todo Fernanúñez, viendo los hitos arquitectónicos de esa época que todavía perviven. Entraremos a los jardines de Palacio, a la iglesia, en fin, iremos, ¿verdad, Francisco? Iremos viendo todo lo que es esos hitos y esas huellas que todavía quedan de la época de Goya aquí en Fernanúñez. Ahora vamos a entregarle un pequeño obsequio a don José, aparte, por supuesto, de estarle eternamente agradecidos por su presencia, pero sí que debíamos de entregarle un pequeño detalle por su estancia aquí con nosotros hoy. Pues muchísimas gracias, caballero. Gracias. Bueno, pues. Como no podía ser de otra manera, es un cuadro de Manuel Castillero, que no está aquí hoy con nosotros, y se llama Vista de Fernanúñez desde la Viña del Duque. Es una vista, es el camino de la viña. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Nada más, esperaros. Ahora nos vamos a tomar una copa para que podamos entre todos pues ver más tranquilamente la exposición. Estará abierta esta exposición hasta marzo y bueno, esperamos poder seguir con este ciclo, digamos, de inspiración de Goya durante todo este año. Ya estamos ideando otras sesiones para Semana Santa y verano, ¿vale? Muchísimas gracias. Thank you.